Bueno, pues vamos a empezar con la unidad 4, problemas aritméticos. Aquí vamos a ver 6 puntos principales. El punto 1, proporcionalidad simple. El punto 2, proporcionalidad compuesta. El punto 3, repartos proporcionales. El punto 4, cálculos con porcentaje. El punto 5, depósito y préstamo. Y en el punto 6 vamos a ver otros problemas aritméticos. Bueno, vamos a empezar con el punto 1, proporcionalidad simple. En la proporcionalidad simple tenemos dos tipos de proporcionalidades, la directa y la inversa. La proporcionalidad directa es aquella en la cual al aumentar una magnitud aumenta la magnitud relacionada con ella también, es decir, a más, más o a menos, menos. Vamos a verlo con el siguiente ejemplo. De una fuente se han recogido 840 litros en 35 minutos. Nos piden en el apartado A cuántos litros proporcionará en una hora y el apartado B cuánto tiempo tardará en llenar un depósito de 1440 litros. Es decir, nosotros tenemos una fuente, la fuente está abierta durante un tiempo y durante ese tiempo se recoge una cantidad de litros. Entonces, si nos fijamos aquí, tenemos 35 minutos, 840 litros. Pues en 60 minutos, que es una hora, lo lógico es que sean más de 840 litros. Es decir, a más tiempo, más litros. Eso es una proporcionalidad directa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer el apartado A y vamos a ver cómo lo plantearíamos. Bueno, entonces, aquí lo que hacemos es plantear en el apartado A, es una regla de 3, ¿vale? Tenemos una regla de 3 en la cual nosotros vamos a relacionar los minutos y los litros. ¿Vale? Tenemos que en 35 minutos se vierten 840 litros. Y lo que nos preguntan es, en 60 minutos, ¿cuántos litros? Esta es la regla de 3 que yo tengo aquí que plantear. Es decir, tengo minutos, la magnitud, la variable minutos y litros. Entonces, leyendo el enunciado, tengo que para 35 minutos 840 litros, pues para 60 minutos X litros, ¿vale? Que es el dato que desconozco. Entonces, ¿cómo se plantea esto? Pues se plantea 35 partido 60 igual a 840 partido por X. Y de aquí despejamos la variable que queremos calcular, que son la X, que sería 840 por 60 partido por 35 y esto nos da 440 litros. ¿De acuerdo? Ya tendríamos aquí el ejercicio realizado. A daros cuenta que si 35 minutos son 840, a más minutos lo lógico es que sean más litros. Efectivamente, en una hora, 60 minutos, serían 1440 litros. Ese sería el apartado A. En el apartado B, pues plantearíamos otra regla de 3 muy parecida. Y lo que nos dicen es lo siguiente. En este caso nos dice cuánto tiempo tardará en llenar un depósito de 1440 litros. En este caso, lo que tendríamos que plantear es nuestra tabla. Sería con litros y minutos. El dato que me dan son, nosotros tenemos en el enunciado inicial que eran 840 litros en 35 minutos y en este caso lo que me están pidiendo es sobre los 1440 litros cuántos minutos tardaría. El planteamiento es igual que antes. 840 entre 1440 igual a 35 partido por X. Y de aquí ya X sería igual a 35 por 1440 partido por
840. Y esto va a dar un total de 60 minutos. ¿De acuerdo? En este caso, lo que nos dicen es que, o lo que nos piden en este caso son los litros, ¿vale? Los litros y el tiempo en minutos en los que yo, estos 1440 litros, llegaría a ellos. ¿En qué tiempo? Si me están diciendo que en 840 litros tardaría 35 minutos, para llenar 1440, para llegar a la cantidad de 1440 litros, necesitaría X. ¿Vale? El planteamiento es igual que antes. Ambos apartados son ejemplos de proporcionalidad directa. Bueno, vamos a este ejemplo que sería una proporcionalidad inversa. Mira, la proporcionalidad inversa es aquella en la cual a más cantidad de una variable, menos cantidad de la variable relacionada con esta. Es decir, a más menos o a menos más. En este caso tenemos en el ejemplo una fuente con un caudal de 24 litros por minuto, llena un pilón en 35 minutos. Y el apartado A, ¿cuánto tardaría en llenar el pilón si el caudal fuera de 28 litros por minuto? Daros cuenta que a más caudal, menos tiempo tardaré en llenar, ¿de acuerdo? Por lo tanto es inversa. Y en el apartado B nos preguntan cuál debería ser el caudal para que el depósito se llenara en media hora. Bueno, pues vamos a empezar primero con el apartado A. En el apartado A vamos a plantear nuestra tabla. Tendríamos caudal, el caudal en litros por minuto, y luego tendríamos los minutos. ¿Vale? Entonces tendríamos, según el enunciado del problema, 24 en 35 minutos, y lo que nos preguntan es, si el caudal fuera de 28, ¿cuántos minutos voy a necesitar? Está claro que por lógica van a ser menos minutos, porque tenemos más caudal. Entonces, ¿cómo planteamos esta proporcionalidad? Pues sería 24 partido 28 igual a, y ahora fijaros que tenemos x partido 35. Fijaros que lo que hemos hecho aquí, al ser una proporcionalidad de tipo inversa, ¿vale? No sería 35 partido x, sería x partido 35, es decir, a esta fracción de aquí, que hay a la derecha de este miembro de la igualdad, le tendría que dar la vuelta. Importante eso. Una vez que ya tenemos planteado nuestra ecuación, pues ya sería simplemente despejar la x. X sería igual a 24 por 35 partido por 28. Y esto nos da un total de 30 minutos. Vamos a ver si tiene sentido la solución. Si con un caudal de 24 tardo 35, con uno de 28, al ser mayor el caudal, yo tendría que tardar menos minutos. Efectivamente, tardo 30 minutos. ¿Vale? Inversa. Y vamos al apartado B. En el apartado B planteamos que en este caso me dice cuál debería ser el caudal para que el depósito se llenara en media hora. Entonces, tenemos minutos y lo que nos piden es el caudal. Caudal en litros por minuto. Entonces, en este caso, los minutos siguen siendo los datos que me dan inicialmente, que serían 35 minutos, con un caudal 24 litros por minuto, y me dicen que en 30 minutos yo tengo que averiguar qué caudal necesito, ¿vale? Para que en 30 minutos se llene. Volvemos a plantear 35 partido por 30 igual a, aquí lo pongo en rojo porque sería x partido 24. Por lo tanto, x sería igual a 24 por 35 partido 30
y obtendríamos 28 litros por minuto. Sigue siendo la proporcionalidad, si vemos la lógica de la solución, inversa, ¿no? ¿Vale? Para que yo en 30 minutos, si en 35 minutos, o necesito 35 minutos con un caudal de 24 para llenarlo, llenarlo, digámoslo así, en 30 minutos necesitaré un caudal mayor. Y efectivamente necesitaría en este caso un caudal de 28 durante esos 30 minutos. Sería una proporcionalidad inversa. Bueno, vamos a ver la proporcionalidad, punto 2, proporcionalidad compuesta. Bueno, mirad, la proporcionalidad compuesta es aquella en la que tenemos como mínimo al menos 3 magnitudes dentro del enunciado del problema que se relacionan entre sí, ¿vale? Para calcular un valor final. Entonces, en este caso hay que leer muy bien el enunciado del problema y plantear la tabla con los datos que nos den, pues en función de los datos del enunciado. Y hay que ir leyendo los datos pues muy bien. Entonces, normalmente va a salir una tabla de 3 columnas por 2 filas, y hay que procurar que en la última columna esté el dato que nos piden. Vamos a verlo directamente con un ejemplo, ya que los demás ejemplos, los demás ejercicios son muy similares a esto. Nosotros vamos a ver la proporcionalidad directa en este caso. ¿Vale? Entonces, tenemos el siguiente enunciado. El ayuntamiento de cierta pequeña localidad estima que 100 farolas encendidas durante 8 horas diarias ocasionan un gasto mensual de 3.200 euros. Y nos piden que cuál sería el gasto estimado para 250 farolas encendidas solo durante 7 horas al día. Entonces, daros cuenta que al plantear aquí la tabla, claro, tenemos como tres datos, ¿no? En este caso, tendríamos el número de farolas, ¿vale? El número de farolas. Luego vamos a tener la iluminación o el tiempo de iluminación en horas por día. Y luego tendríamos el gasto mensual. ¿Vale? Gasto mensual en euros. Esos serían los 3 datos principales del problema. Entonces, en este caso tendríamos 100 farolas, tendríamos encendida durante 8 horas y con un coste de 3.200 euros. Bien, luego tendríamos 250 farolas encendidas durante 7 horas y esto es el dato que nos pide. ¿De acuerdo? Esta sería la variable que nos piden, el dato que nos pide. Entonces, 100 farolas durante 8 horas, 3.200 euros, luego 250 farolas durante 7 horas y este es el dato que nos pide. Entonces, el planteamiento de este problema se hace de la siguiente forma. Planteamos una fracción con la primera columna, 100 partido 250, multiplicado por la segunda columna me daría la siguiente fracción, y esto es igual a 3.200 partido por x. La última fracción con la incógnita. Siempre va a ser igual, ¿eh? Entonces, aquí tendríamos 100 por 8 partido 250. 250 por 7 igual a 3.200 partido por x. ¿De acuerdo? Y entonces aquí haríamos
el cálculo de esta ecuación y me quedaría pues x igual a 3200 por 250 por 7 partido 100 por 8. ¿De acuerdo? Y esto me va a salir 7.000 euros. La solución final serían 7.000 euros. Voy a poner como quiero la solución. Pues pondríamos que para las 250 farolas durante 7 horas al día tendríamos un gasto de 7.000 euros, ¿vale? Y esta sería la forma en la que pondríamos nuestra solución, ¿vale? Esta sería una proporcionalidad del tipo directa-directa.